Estábamos en un capítulo crucial de una carta sumamente importante para la fe, la carta que el apóstol le escribe a los Gálatas, y a lo largo de estas meditaciones se van a dar cuenta por qué es tan importante esta carta, ya que estamos frente a la forma y al procedimiento que el Señor elige, ya que Él instituyó la orden de servicio apostolar. Es una idea de Jesús. Él mismo constituyó a unos apóstoles. Bueno, para nosotros el apostolado fundamentalmente tiene valor básicamente porque es la repetición y el establecimiento de la doctrina de Cristo. No había un plan B, como nosotros decimos comúnmente. No hay un plan B. Había solamente un plan. Que los llamados al apostolado cumplieran su cometido. En una porción que nos va a tocar un poquito más adelante, donde Pablo dice, nosotros predicamos a Cristo y a este crucificado. Él es nuestro cordero de sacrificio. Nunca debe cruzar en la cabeza ninguna otra idea respecto de Cristo. Él es el que se entrega por nosotros. Aquí el Cordero de Dios, señalaba Juan el Bautista. Con la misma consistencia que el apóstol Pablo dice, Él se presentó a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. Mantenga eso en la cabeza, porque el discurso no va a cambiar. Ahora lo que vienen son las aclaraciones de por qué. ¿Por qué hablamos de que el Evangelio es Cristo entregándose por mis pecados y librándome del presente siglo malo? ¿Por qué tiene que ser así? Bueno, porque se le han incluido tantas cosas al Evangelio que finalmente el Evangelio resulta ser cualquier cosa para cualquiera que lo predique. ¿Cuántos no han usado el Evangelio para hablar de sanidad o hablar de prosperidad? ¿Cuántos no hablan del Evangelio como un poder que viene del cielo? Bueno, se especifica en la carta que si aún un ángel del cielo viene y predica un evangelio diferente al que nos ha sido anunciado, es anatema. O sea, tengo que tener cuidado. Cuando yo le incluyo al evangelio cosas que el evangelio no tiene, tengo que tener cuidado, porque el cambio del evangelio lo pone bajo maldición. Seamos conscientes de eso. Lo que tenemos esta mañana o esta tarde ahora en relación a lo que dijimos esta mañana, es que hay un enfrentamiento, porque se introduce aparentemente un evangelio diferente, un evangelio que incluye la religión judía, se llaman judaizantes. Recapitulemos un momento. Pedro comienza a representar a los judaizantes, a las personas que quieren traer las costumbres del sacerdocio de Aarón y ponerlas en el sacerdocio de Jesús. ¿Es un problema? Sí, es un problema, porque nuestro sumo sacerdote es Jesús, no es Aarón. El sacerdocio de Aarón fue reemplazado por el sumo sacerdocio de Jesús. Las personas se preguntan, ¿por qué tenemos dos sacerdocios? Y la verdad es que no tenemos dos sacerdocios, tenemos un sacerdocio. Uno que no está vigente y uno que está vigente.
Oh, entonces hay dos. No, 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 hay uno que no está vigente. El sacerdocio de Aarón no está vigente, fue reemplazado por el sacerdocio de Jesús, el cual ya no incluye el sacrificio de animales. Esa es la principal cuestión que yo debo considerar. En el sacrificio de Aarón, al carecer de un sacrificio perfecto, se presentaban continuamente animales, todos sabemos eso, ovejas, bueyes, especialmente, becerros engordados, no sé, todo lo que la ley incluía del sacerdocio de Aarón, solamente para hacer figura del sacrificio verdadero, Jesús. ¿Por qué hablamos de un sacrificio verdadero? Porque no es puesto a la fuerza como tenían los pobres animalitos. Los animalitos eran forzados a su muerte. ¿Qué pasó con Cristo? Bueno, tenemos el Evangelio, dice el apóstol. Se entregó a sí mismo. No fue un animalito forzado a la muerte. Ese sacrificio era imperfecto. Bueno, era imperfecto porque no había una voluntad. ¿Sí me explico? No es la ovejita levantando la mano y diciendo, mátame a mí. Bueno, llevaban la ovejita o el animal que preferían. Podían llevar hasta 2 palominos. ¿Recuerdan cuando consagran a Jesús? Había un sacrificio para los que no tenían ovejas. ¿Qué? Un par de palomitas. El problema no eran los animales, el problema es que no había una voluntad expresa. Cuando viene el sacrificio perfecto, que algunos dicen, no, es porque es una persona. No, no es porque es una persona, es porque hay una voluntad. El sacrificio se torna perfecto porque hay una voluntad expresa. Sí, la de Jesús. La voz que clama así en el oído nuestro, no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Recuerdan a Jesús diciendo eso? Señor, que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Jesucristo es nuestro sacrificio perfecto porque asume, ¿está bien? Asume de su propia voluntad pagar. Todos los demás sacrificios fueron imperfectos porque no había alguien asumiendo. Era un ser sin voluntad. ¿Está bien? Un ser sin voluntad que se obligaba a la muerte. ¿Podía quitar el pecado? No, no. ¿Cuántos animales tenemos que matar para quitar el pecado? Los animales no quitan el pecado. ¿Lo entendió Israel? No lo entendió. No lo entendió. Se volvieron religiosos, pensaban que Dios quería la muerte de animales. Dios no quería la muerte de animales. Dios pensaba que podía nuestro entendimiento considerar que solo un inocente es capaz de cargar. Solo un inocente es capaz de cargar el pecado ocasionado por una voluntad. Vamos a hablar de eso en el futuro para poder entenderlo. Solo el inocente es capaz de cargar el pecado, ¿está bien? Ocasionado por una voluntad, mi voluntad. Bueno, tenía que aparecerse el Señor Jesucristo, obvio, el único inocente. Sobre él se pueden cargar los pecados del mundo.
¿Lo entiende la población del planeta? No, no lo entiende. No se le antoja entenderlo. ¿Podríamos salvarnos todos en el sacrificio de Jesucristo? ¿Podríamos salvarnos todos en el sacrificio de Jesucristo? Bueno, una falla. Ahora tenemos una falla garrafal, una falla absurda, una falla que uno diría no íbamos a entrar por esa puerta, pero pasó. Tenemos un apóstol tratando de judaizar. El problema de esto, y me gustaría concentrar mi pensamiento en esto esta noche, solo en este pensamiento, en judaizar, que nosotros seguimos intentando nuestros propios métodos de salvación. Pedro no está aquí para defenderse, así que no vamos a acusar a Pedro. Ya tiene sus propios problemas. Como dije hace bastante tiempo ya, no pongamos sobre otros nuestras propias responsabilidades. ¿Es Pedro el responsable de que yo no entienda la verdad del Evangelio? ¿Qué se lo vamos a poner sobre Pedro? No, que a Pedro se le dio esta basura de predicar, de judaizar, y nosotros no vivimos lo que Cristo nos pide por culpa de Pedro. ¿Eso es lo que estamos tratando de decir? No, no estamos tratando de decir eso. Las personas en estos momentos que viven en un error, pensando que su conciencia de Dios tiene que ver con la dirección que recibieron, ya que teniendo la palabra eligen la dirección de otros hombres. ¿A quién le van a echar la culpa? ¿A otros hombres? Bueno, espero que nos hayamos podido limpiar de eso. ¿Entramos al Evangelio por una puerta equivocada? Sin lugar a dudas. No voy a no, sería necio discutir eso. Entré al Evangelio por una puerta equivocada. Bueno, no puedo arreglar eso porque el liderato que tuve me condujo mal. El Pedro que pasó por mi vida me dirigió mal. ¿Quién de nosotros no tuvo un Pedro arriba? Alguien que nos enseñó una religión. Yo aprendí la religión de los nazarenos. Tuve un Pedro arriba mío. ¿Cuál era mi problema? Mi problema es que no quería ir a la fuente. La fuente de nuestra fe no es Pedro, la fuente de nuestra fe es Cristo. ¿Nos cuesta mucho entender eso? ¿Es Pablo el director de nuestras almas? No, Pablo no es el director de mi alma. Gracias a Dios que Pablo no es el director de mi alma. Pero Pedro tampoco. Pedro no es el director de tu alma, ni lo va a ser jamás. ¿Podríamos decir que Pedro se equivocó? Mejor no, porque no está Pedro para defenderse. Pero sí sabemos que Pedro intentaba judaizar. Versículo 14. Es la pregunta que el apóstol Pablo le hace al apóstol Pedro. ¿Por qué? ¿Por qué obligas a los gentiles a judaizar? Hay un problema en la carta. ¿Cuál es el problema de la carta? No está la contestación de Pedro. A lo largo de mi vida, estos últimos 30 años, me hago siempre la misma pregunta.
Siendo el apóstol Pablo tan minucioso en todas sus cosas, ¿por qué no puso la respuesta de Pedro? Todos los escritos de Pablo que vamos a leer de ahora en adelante, hay evidentemente un orden en su manera de expresarse, poniendo listas, poniendo las cosas en orden, dándonos un manual de orden mental para que pueda entender lo que necesito del Evangelio. Pero no tenemos la respuesta de Pedro. ¿Qué pasó? ¿Pedro no pudo responder? ¿O lo que Pedro puso delante de Pablo, mejor no lo ponemos? Sea lo que fuera que pasó, la respuesta no está. Es triste, pero no está. Si el apóstol se da cuenta que Pedro comenzó a judaizar. ¿Cuáles son las connotaciones? Bueno, tenemos 4, evidentemente, problemas con el acto de judaizar. Primero, el primer problema, pone a luchar a 2 diferentes sacerdocios. Primer problema. Cuando judaizamos, ponemos en conflicto 2 sacerdocios, el de Aarón y el de Jesús. Algunas personas dicen, ¿qué guardamos de la ley y qué no guardamos? No sé, ¿comes cerdo vos? ¿Comes jamón? Yo como jamón. Bacon, me encanta bacon. Tocino ahumado. Tengo una debilidad con el tocino ahumado. Pero un problema, el tocino ahumado es de cerdo. En el sacerdocio de Aarón no se puede comer cerdo. Estoy en problemas ya estoy en problemas. Pero en el sacerdocio de Jesús, él baja un mantel delante de Pedro, qué irónico, ¿no? ¿Recuerdan cuando Pedro es mandado a Cornelio? Y tiene un hambre de muerte y no llega la comida y de repente baja del cielo una sábana llena de animales inmundos. Y Jesús le dice, ¿recuerdan la palabra de Jesús? Matá y comé. No, señor, yo no. No, yo nunca he puesto nada inmundo en mi boca. Qué irónico. No sé quién fue el que dijo que no conocía a Jesús. ¿Recuerdan alguna persona que dijo yo no conozco a Jesús? ¿Quién fue el que dijo en su momento crucial yo no conozco a ese hombre? Raro, ¿no? Porque ese fue Pedro. Y dijo que nada inmundo había entrado en su boca. Oh, parece que nada entró, pero sí salió. A lo que el sacerdocio del Señor Jesucristo responde, las cosas que entran al cuerpo no lo contaminan. ¿Recuerdan? Lo contaminado termina en la letrina. ¿Qué es lo que contamina al hombre? ¿Lo que entra o lo que sale? Lo que sale. 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 。 . 。 。 . 。 。 。 。 . 。 。 . 。 。 。 。 . 。 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 .
Yo sé que Pedro lloró amargamente y toda la historia, y después se abrazó a Jesús, y Jesús lo llamó a que apacentara a sus corderos y ta. Yo entiendo todo eso. Pero fíjense que él tenía un problema de carácter. Versículo 14. Judaizar nos da un problema. Pone en conflicto dos sacerdocios. Bíblicamente hablando, tenés que elegir por uno de los dos, no podés los dos. O sea que ya esta noche tenemos un problema que necesito reparar adentro. No es afuera, es adentro. ¿Quién es tu sacerdote esta noche? ¿A qué sacerdote obedeces? Bueno, yo elegí el sacerdocio de Jesús. En ese sacerdocio, el Antiguo Testamento actúa como figura de las cosas verdaderas. Son la sombra de las cosas verdaderas. Tendría que dolerme ver cómo un sacerdote mataba a un corderito degollándolo delante de todo el mundo y que su sangre del pobre corderito saltara para todos lados. Bueno, ese era el efecto que Jesús, como segunda persona de Dios, intentaba cuando el sacerdote degollaba a un pobre corderito en el altar. ¿No sería la pregunta qué culpa tiene el corderito? ¿No te daría para preguntar eso? Y cuando vemos a Jesús sobre la cruz, ¿qué decimos? ¿No debería producir eso en nosotros? Alguien que se ofreció a sí mismo para que yo esta noche pueda pedir perdón por mis pecados y mis pecados puedan ser perdonados, ¿no le debería levantar la cabeza a esa serpiente puesta sobre la cruz? Nos encanta Juan 3:16, pero Juan 3:16 tiene 16 versículos antes y una cantidad de versículos después. Jesús es la serpiente levantada en el desierto, ¿recuerdan? Oh, son una cantidad de figuras. Realmente no son una cantidad de figuras, son figuras muy precisas. Pedro no quiso atender esas figuras. El gran problema de judaizar, el primer gran problema, es el enfrentamiento de dos sacerdocios. Tenés que elegir uno de los dos. Un sacerdocio salva, el otro no. El sacerdocio de Aarón no salva. ¿Por qué? No está vigente. ¿Qué hacen todos esos judíos llorando en el muro que hizo Herodes? Eso sí que es paradójico. Llorando en el muro de Herodes. ¿Están locos? Tendrían que haberle puesto una bomba a ese muro hace 3000 años. No, los muy infelices van y lloran en el muro que hizo Herodes. ¿Cómo hace sentido? Bueno, pasamos al segundo problema de judaizar. Judaizar corrompe la razón. Judaizar corrompe la razón. ¿Cómo es posible que quieran instaurar otra vez el sacrificio de animales? Eso es lo que los judaizantes persiguen. ¿Saben lo que dice Daniel si vemos otra vez el sacrificio de animales, no? ¿Recuerdan cómo le llama Daniel a eso? Abominación desoladora. ¿Saben lo que es desolación, verdad?
Desolación es destrucción absoluta. Y él pone dos palabras muy contundentes. Abominación, que es un elemento que no puede acceder a la gracia, y desoladora, porque es algo que va a ser destruido absolutamente. Destruye totalmente el propósito. Todo el tiempo que pasamos tratando de considerar Apocalipsis un poco más, y yo creo que en alguna manera tenemos que volver otra vez a retomar algunos detalles que nos han quedado colgados. Infieren que si todo falla, al levantar nuestros ojos a Jerusalén y ver el templo levantándose para instaurar el sacrificio, Jesús dice que de donde estemos, empecemos a correr. Y ya no es figurativamente, ahora está hablando. ¿De qué manera? Literalmente. Empezá a correr de donde estés. No regreses a tu casa ni para buscar la ropa, hermano, porque lo que se viene es catastrófico. Judaizar corrompe la razón. Jesucristo ya fue entregado por el Padre como el sacrificio para perdón de pecados. ¿Y esta gente va a volver a sacrificar animales? Nos falta un detalle histórico, ¿no? O que es obvio. Cuando pasa esto acá en Gálatas, o en la carta que el apóstol escribe a Gálatas, estamos en el año más o menos 40, 44 de la era de Jesús. El templo no sería destruido hasta el año 70 de nuestra era. O sea que en esta carta tenemos unos 30 años de distancia de la destrucción histórica que el Imperio Romano hizo sobre Jerusalén. Lo que quiere decir que cuando Pedro está tratando de judaizar, los mugres judíos seguían matando animales en el templo. Verso 14. ¿Entienden por qué Pablo le dice, ¿por qué? Pedro, ¿qué pasa, hermano? ¿Volvemos al sacrificio otra vez? La religión corrompe la razón. Todo lo que somete al hombre a una costumbre ritual le rompe la razón. Nosotros somos latinoamericanos, llevamos incrustado la basura católica. ¿Cuántas personas a la hora de la misa, al oír la campanita, piensan que el vino se convierte en sangre y el pedazo de oblea que le dan se convierte en carne? ¿Cuándo dijo Jesús que eso iba a pasar? ¿Fue Jesús el que dijo que eso se convertiría en carne y sangre? ¿O él tomó pan, producto de la harina, y vino, producto de la vid? En la última cena de Jesús, los discípulos comieron un pedazo de carne de Jesús, tomaron un poco de su sangre.
¿Eso fue lo que pasó? Bueno, a Jesús no le faltaba la razón, ¿eh? Lo que quiere decir que a nosotros tampoco debe faltarnos la razón. Hay personas que oran de manera supersticiosa. Sí, sí. La oración no es magia, la oración es un corazón abierto ante la fe de que Dios nos escucha. Pero las oraciones no son místicas, hermanos. Peor, el Señor Jesucristo nos ordena a que si hay una verdadera relación, nos apartemos un momento a nuestro cuarto y cerremos la puerta atrás de nosotros. La oración no tiene un evento místico. La oración es un corazón sincero que entiende que Dios está escuchando. Por eso Jesús dice, cuando ores, no uses vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por sus palabreríos serán oídos. Habla, decile a Dios lo que tenés en tu corazón, háblalo, como hablarías con alguien de confianza. No, rezate 3 Ave María, 4 Padre Nuestro, no sé qué otras oraciones hay, pero esas son las dos más famosas. Padre Nuestro o Ave Marías. Si hay otras, no sé. Vas al cura, el cura te dice, ¿cuántos pecados? 14 pecados. Ok, 20 Ave Marías, 14 Padres Nuestros. Y ellos dicen que eso es una penitencia. Hablarle al Señor es una penitencia. Perdieron la razón. Hablarle al Señor es nuestro privilegio. Poder orar en paz es un privilegio que los creyentes no están entendiendo, porque piensan que es una obligación. Hablar con las personas que amás es un privilegio. Mientras puedas hacerlo, hacelo. Hablar con las personas que amás es un privilegio. Así que úsalo cada vez que puedas. El silencio no es bueno entre personas que se aman. La comunicación es buena entre personas que se aman. El silencio nunca ha arreglado nada. Las palabras arreglan situaciones. Hablar, contar, decir lo que tenés que decir. Eso se llama oración. ¿Qué hace la religión? Destruye la razón. Judaizar destruye la razón. Hay otra cosa más que la razón judaizante produce para destruir. Y lo vamos poniendo en gravedad. Cuando una persona intenta judaizar, comienza a practicar algo que Dios odia, se llama nicolaísmo. La formación de estructuras de mando. La religión tiene estructuras de mando. ¿Quiénes son? Son los sacerdotes de turno. Es el papa, es el patriarca ruso, es el patriarca griego, es el superintendente de distrito.
¿Y quién los puso a cargo? La religión los puso a cargo. Pero nuestra fe no debería rendirse a Cristo. Lo que hacemos no debería rendirse a Cristo. ¿No dijo el Señor Jesucristo que tenemos un solo Padre y todos nuestros verdaderos seguidores son hermanos? ¿Quién es el rabino este? Bueno, si miran un poco hacia el judaísmo, se van a dar cuenta que cada escuela tiene un rebe, es como le llaman, los rebes, diferente a los rabbis, rebes, que son la estructura de poder dentro de la religión. Vamos a leer la Biblia, ¿qué dice el rebe? ¿No será que dice la escritura? ¿Qué dice Jacobo? ¿Y a mí qué me importa lo que dice Jacobo? ¿Qué dice la escritura? ¿Qué dice Jesús? ¿Cómo piensa el Señor? ¿Cómo lo enseña el Señor? Somos hermanos. Los ministerios, como Dios los divide a partir de la enseñanza del Señor Jesucristo, es para que todos alcancemos la misma estatura. ¿Cuál es el propósito de la predicación? Bueno, si hablan de la mía, es que por lo menos caminemos todos bajo el mismo entendimiento. ¿Cuál es el propósito de todo lo que estamos haciendo? Uno solo, que podamos caminar en el mismo entendimiento. ¿Vieron la búsqueda que están haciendo para los miércoles y los domingos? Ustedes no pueden salir en la búsqueda del lineamiento que necesitan para su vida. Ustedes no pueden. De verdad no pueden. Porque aparentemente pueden más que lo que yo tenía en la cabeza. Yo escribí sobre doctrina tratando de ayudarlos, pero ustedes pueden buscar por ustedes mismos. Y muchos de los textos que ustedes encontraron, yo no los tenía, yo no los tengo anotados para mí, pero los hice pensando en otros textos, sé que hay muchísimos más. La religión produce estructuras, la fe en Cristo produce hermanos. Y saben, eso es exactamente lo que nos falta en la iglesia. ¿Qué es lo que nos falta en la iglesia? Hermanos, gente a la cual le puedas confiar tu vida. ¿Han estado en iglesias? Yo estaba en iglesias. Sé que ustedes han estado en iglesias. ¿A cuántas personas que estaban en la iglesia le podías confiar tu vida? No se trata esta noche de lo que estoy diciendo yo en esta enseñanza, en esta predicación. Se trata del valor que cada uno de nosotros necesita para enfrentarse con Cristo. Leer la palabra, estudiar la palabra, encontrarnos con la palabra. En el principio, ¿recuerdan? Estaba la palabra. Y la palabra estaba con Dios. Pero algo más importante, la palabra era Dios.
Cuando nos acercamos con un corazón que busca, es la promesa de Jesús, ¿no? Que el que busca, encuentra. El que llama, se le abre. Y el que pide, se le da. ¿Cuál es el contexto de eso? La palabra. No lo saquen para cualquier lado, porque tenemos la tendencia a sacar eso para cualquier lado. Jesús está hablando del poder de la palabra, de nuestra reunión con Él. Si estás buscando al Señor, lo vas a encontrar. De verdad, lo vas a encontrar. Si me llamás, te voy a responder, dice Dios. Si pedís, te voy a dar. ¿Qué hace el judaísmo? ¿Qué hace el judaizar? Hace una cosa más, la última. Quizás la más complicada. Judaizar quebranta el poder de la ley. Algunos dicen, no, el judaísmo exalta la ley. No, estás entendiendo mal. El judaísmo destruye la ley. La ley no fue dada para salvación. La ley fue dada para conciencia de pecado. Si cumplo la ley, aunque no acepte a Cristo como Salvador, ¿me salvo? Sí. No, no. La ley produce conciencia de pecado, pero la ley no salva. ¿O sí? Bueno, entonces todos los judíos están salvos. ¿Para qué necesitamos a Cristo? No desecho la gracia de Dios. Léanlo por ustedes mismos. Verso 21. Fíjense. Gálatas 2, 21. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces, ¿para qué necesitamos a Cristo? Para mi entendimiento, esto es lo peor que hace judaizar. Es su peor consecuencia. Destroza la ley. La ley nos dio conciencia de pecado. No asesines. No hables contra tu prójimo a su espalda. No adulteres, no robes. Guarda un día para el Señor. Honra a tus padres. No uses el nombre de Dios en vano. La ley me da conciencia de mi pecado. Y hasta que el hombre no tiene conciencia de su pecado, no se siente culpable. Por lo tanto, si no se siente culpable, ¿de qué va a pedir perdón? Si por la ley fuese la justicia, entonces no necesitamos a Cristo. Oh, qué razonamiento más profundo. Realmente no, es elemental. Si cumpliendo la ley me salvo, el sacrificio de Cristo no tiene ningún valor. Pero ¿qué pasa? Enloquecimos. Es lo que le pregunta Pablo a Pedro. Pedro, ¿enloqueciste? Obligás a los gentiles a judaizar. ¿Por qué?
Bueno, no queremos ser muy crueles, pero la verdad es que por miedo. Verso 12. Pablo pasa juicio sobre Pedro y dice, tenían miedo. Versículo 12. Tenían miedo de los de la circuncisión, los judaizantes. Es terrible tener miedo, hermanos. Es el peor daño que Satanás le hace al carácter de un ser humano. El miedo no es bueno. El miedo paraliza. ¿Cuántas cosas tendríamos que decir y no las decimos por miedo? ¿Qué tenés miedo a perder lo que está perdido? No sé, siempre me he preguntado eso. Cambiemos un poco la predicación, hagámoslo un poquito más amable, más afable, que suene un poquito mejor a los oídos de las personas. ¿Pero por qué? ¿Por miedo? ¿Miedo a qué? ¿Miedo a que me dejen a mí? ¿Y yo qué tengo que ver con la salvación? Yo no salvo personas. Hace mucho tiempo que lo entendí. No hay ningún hombre capaz de salvar a otro hombre. Maldito el hombre que confía en el hombre. No sé cuántas veces me han dicho a lo largo de mi vida, pastor, ¿no podía ser un poquito más amable con tu predicación? Sí, podría, pero tengo que mentir. O sea que para salvar toda vos me pierdo yo. ¿Y cuál es el negocio? Y por miedo no te digo lo que te tengo que decir. ¿Por miedo? El miedo es malo, terriblemente malo. Va a hacer que millones de personas se pierdan. Tienen miedo a lo que piensen de ellos. Miedo a lo que puedan perder. Miedo a que los dejen solos. Miedo a que los aíslen. Mi pregunta para esta noche. ¿Perderías tu alma por miedo? ¿Pensás que esta gente que representa la circuncisión al fin del camino se va a poner de tu lado? ¿Pensás que el que está perdido esta noche, cuando lleguemos al tribunal de Cristo, te va a decir, no, ¿sabes qué? Él me tuvo mucha misericordia y nunca me dijo nada y trató de hacerme amigo a pesar de todo y eso que me salva a mí? No erremos, dice el apóstol. No erréis, no te equivoques, porque una equivocación puede poner nuestra alma en el infierno. ¿Dónde estás, Pedro, ahora? No sé, pero no importa. ¿Pensás que importa dónde está Pedro? A mí lo único que me importa es dónde voy a llegar yo, porque Pedro no salva y Pablo tampoco. Pablo no murió por mí. Por lo tanto, no voy a defender a Pablo. No voy a defender a Pablo para hundir a Pedro, no me importa. Era mejor Pablo que Pedro, ni siquiera me importa. Lo que yo sé es que el judaísmo mata, la religión mata y va a seguir matando personas porque la religión produce miedo. Bueno,
Llegó el tiempo de perder el miedo. Porque el que gobierna en medio del miedo es Satanás. El que gobierna en medio del miedo es Satanás. Es el padre de toda cobardía. Lo que Cristo hizo por nosotros bien vale defenderse, hermano. Defenderlo con toda nuestra vida. Algunas personas se van a ofender. Sí, se van a ofender. Pero ¿sabes qué? Aunque no le diga lo que tenés que decirle, se van a ofender anyway, de todas maneras. Es algo que entendí hace mucho tiempo. No le digo lo que tengo que decirle, igual se van a ofender. Igual van a buscar una excusa para estar ofendidos. Así que mejor que se ofendan diciéndoles la verdad. ¿Se salió el apóstol Pedro de toda esa basura que estaba haciendo? No sé, no dice. Cuando esto está pasando fueron 14 años después de la muerte de Jesús. 14 años después. 14 años después Pedro estaba tratando de judaizar a los gentiles. 14 años después. Hace, no sé, 14 años que vieron al Señor Jesucristo levantarse en el aire. Y ya estás metiendo la pata así. Bueno, por lo menos para nosotros pasaron 2000 años. ¿Y eso que justifica el error? ¿El tiempo justifica el error? Bueno, no erremos. Mi pedido para ustedes esta noche, un pedido que me hago también a mí mismo. No erremos. El miedo a los hombres paga mal. El miedo que le tengas a los hombres paga mal. Decí lo que tenés que decir, hacé lo que tenés que hacer. Salva tu alma. Oramos. Padre, gracias otra vez por el privilegio que tenemos de abrir tu palabra en completa libertad. Quizás no estamos entendiendo claramente ese privilegio, pero te ruego que nos ayudes a entenderlo. Vendrán tiempos donde esto será imposible, pero en estos momentos podemos con toda libertad reunirnos y hablar de tu palabra y tomar decisiones importantes para nuestra vida. Padre, que no desperdiciemos la oportunidad, que no desperdiciemos el privilegio. El miedo es del diablo. Ayúdanos, Señor, a entender. Ayúdanos, Señor, a comprender. Estos gentiles que no entendieron la verdad y se sumaron a lo que el apóstol equivocadamente entendió, no van a poder usar al apóstol para el día del juicio. Y nosotros tampoco. Que el espíritu de poder que has puesto en nosotros a través del sacrificio de Cristo nos dé una fe firme, concreta, valiente. Que defendamos el destino de nuestra alma con todas nuestras fuerzas. Defender el destino de nuestras almas con todas nuestras fuerzas. Te rogamos, Señor, que esto sea posible por Jesucristo, por su gracia, por su amor por nosotros. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Una semana por delante, a vivirla con valentía. Que Dios los bendiga. Pasen bien.